acaban de diagnosticar diabetes o problemas de colesterol extremadamente elevados, te invito a que escuches el siguiente episodio, una historia real de una paciente de 40 años de edad que tenía el azúcar en 300, triglicéridos en 700 y que logró bajar casi de forma natural. Sin una solución mágica, no tomó un té milagroso, simplemente dijo, tengo que empezar a cambiar mi estilo de vida. Así que vamos a analizar su caso en la sesión de hoy. Bienvenido a este espacio donde hablamos de salud metabólica, por qué tu glucosa no baja. Aquí no venimos a buscar soluciones mágicas, venimos a entender tu cuerpo, a analizar casos reales y así poder regular la glucosa sin medicamentos. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y vamos a comenzar. Pues muy buen día, tenemos aquí una invitada especial, la señora Nancy Paola, que nos va a compartir su caso. Ella fue diagnosticada hace poco, de hecho, por diversos síntomas que tuvo, que nos va a compartir con el azúcar extremadamente alto, triglicéridos extremadamente elevados y de alguna forma encontró soluciones, digamos, sin tanto medicamento para bajar sus números. Y ahorita nos va a compartir cómo le ha hecho, cuál es su situación actual y qué le sigue preocupando. Nancy, muy buen día. Te agradezco tu tiempo de estar aquí con nosotros. Muy buen día, pues muchas gracias. Al contrario, le agradezco la invitación. Cuéntanos un poquito más, qué edad tienes, dónde vives. Hola, bueno, pues yo tengo 41 años cumplidos Ok, y vivo en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, la ciudad de Chetumal. excelente. Y bueno, Estamos de punta a punta porque yo estoy en Tijuana, Baja California, ¿no? Entonces, de extremo a extremo del país. claro, y son 3 horas de diferencia, entonces sí es bastante. Sí, bastante. Muy bien, cuéntanos, vamos aquí a estar desmenuzando tu caso a lo largo de esta entrevista. Cuéntanos cuál es tu situación actual, qué te han dicho los doctores, qué es lo que te preocupa y ahí vamos escarbándolo un poquito. Ajá, Claro, el año pasado, bueno, hace a escasos 2 meses, en diciembre, ok, eh, a mediados de diciembre me sentí mal, fui a consultar y me mandaron a hacer unos estudios. En los estudios salió que tenía la glucosa en 13% de glucosilada ok, 13%. y, Ujú. ajá, y tenía también hígado graso, salió en el ultrasonido el hígado graso. En ese entonces tenía la glucosa en 372, el colesterol en 740 setecientos y cuarenta bueno, triglicéridos, ¿no? O el colesterol total, perdón, los triglicéridos en 740. triglicéridos. Sí, y el colesterol en 347. ¿Y tenías algún Entonces, síntoma o no tenías ningún síntoma? fui a consultar porque me sentía muy mal de como 4 días llevaba como tratando de respirar y sentía como, no que me faltara el aire, pero sí como que algo presionaba mi tórax. De hecho, Ok. yo pensé que era una cuestión de los pulmones, Mm, porque sentía como que respiraba y sí, algo como cerca del diafragma me impedía respirar profundo. No era un dolor agudo, sino era como una molestia. Pero ya ese día sentí como mucha debilidad y me preocupé porque incluso mi familia me decía que me veía extremadamente pálida ok, y fui a consultar al doctor y eh, me mandó a hacer estos estudios. Me preguntó pues los síntomas, ¿no? Y sí, sí. ya traía síntomas que me hacían sospechar de glucosa alta, por ejemplo, ya estaba bajando mucho de Ujú, peso, a razón de ujú, quizá 1 kilo a la semana, o sea, eh, pero ok, digamos que en unos 3 meses bajé como 10 kilos, ok, sin razón aparente, porque no había cambiado ningún hábito, no hacía ajá, ejercicio, comía, como decimos entre comillas, bien, ¿no? O sea, ok, no así en exceso, ni procesados en exceso, pero pues tampoco comía conscientemente. ok, Entonces también tenía muchas ganas de orinar a cada rato, incluso tenía mala calidad del sueño porque las ganas de orinar y la sed me sí, despertaban a medianoche. ok, Eh, Eso no era normal en mí. Y ya después también tenía como espuma en la orina, o sea, eran muchas cosas que me hacían ya sospechar
Pero eso fue como el punto crítico, cuando me dio este síntoma que yo decía que era de los pulmones, pero ahí el doctor me explicó que más bien era algo de las vísceras, que no Sí, sabíamos exactamente qué, por eso me mandó a hacer el ultrasonido. Y fue ahí donde salió el hígado graso, en ok. tercera etapa, creo que le llaman. Sí, etapa uno, Ajá, etapa 2, etapa 3, grado, según cuánta grasa tenga, cómo se ve el hígado, etcétera. Oye, me llama la atención, estos síntomas que tú tenías, ¿por qué no ibas a consulta? O qué te decías a ti misma de, no, se me va a pasar, luego, no tengo tiempo? ¿O qué pasaba en ese momento? eso, estaba yo en una situación laboral muy crítica, estaba yo con Ok, muchísimos pendientes, de que era de todo el día, estar ok. sacando pendientes y pues mi salud era para después, o sea, no había tiempo Mm, de, ajá, realmente es un error, o sea, no debemos hacer eso así, porque incluso ahora lo entiendo, pudo haber sido un riesgo cardíaco, sí, porque y te esperaste hasta que te faltaba el aire prácticamente, ¿no? Para ir a revisión. así es. Ajá, entonces, Ok. incluso ese mismo día era que me fui a consultar, pues tenía yo un evento pues muy importante por el que había yo trabajado mucho durante gran parte del año y aún así me presenté al evento media moribunda, pero ya fue como lo Como sea que último, ya sea, pero no después a ibas a partir fallar a de eso. ahí, no hombre, sí, y ya el lunes ya me hice los estudios que me había encargado el médico y pues ahí fue donde ya salió que tenía diabetes. De verdad que es impresionante cómo nosotros, los seres humanos, posponemos la salud. Y si te fijas, siempre nosotros nos contamos una historia para no atendernos. Es que no puedo por el trabajo, es que no tengo tiempo, es que mejor la próxima semana. Y además de esta historia, es algo que yo veo todos los días. Doctor, estoy consultando porque he bajado mucho de peso. Estoy consultando porque tengo mucha espuma en la orina. Y estoy consultando porque ya me dijeron que tengo que usar insulina. Seguimos analizando su caso, que es muy interesante. Sí, esto es Ujú. bien común, que bueno, a mí también me pasa, ¿no? Y a muchas personas son síntomas muy leves, pero postergamos, 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 hasta que ya de plano o nos duele mucho, o ya no podemos seguir con nuestra vida, o algo nos da miedo, es cuando cambiamos. Aunque no es el tema, pero a mí me toca mucho atender, o antes era más seguido, personas con alcoholismo. 30 años tomando, 35, 40 años, un día deciden de dejar de tomar. Doctor, decidí dejar de tomar porque me quiero cuidar. No es cierto. Casi siempre dejan de tomar porque algo les pasa. Entonces, en el caso tuyo, digo, no estamos hablando del alcohol, ¿no? Estamos hablando del estilo de vida. Lo decidiste cambiar como a todo mundo nos pasa en algún momento, hasta que ya no podemos más, ¿no? Entonces fuiste a consulta, te hicieron los análisis, ¿qué te dijo el doctor y cómo saliste de esa consulta? En la mañana fui al laboratorio, me hice los análisis Sí, y ya desde el viernes el médico me había dirigido a otro médico porque ok, pues fui a consultar con el primer especialista que había en turno y él me dijo, ajá, sabes que lo tuyo es pues algo gastrointestinal, me dijo en ese momento. Sí, te voy a remitir a un especialista gástrico, pero a él le muestras los estudios. Él todavía no sabía, pues, de mis laboratorios cómo habían salido. ok, ok, Entonces fui, pero también me dijo, también ve con el nutriólogo y también me dio un número de un nutriólogo. Entonces, el mismo lunes que veo mis análisis, pues voy con ambos, voy con nutriólogo, voy con el gastroenterólogo y ajá. pues el médico me envía, o sea, ve los estudios y me envía muchas cosas, este, e incluso para una infección que traía en vías urinarias, me envió antibiótico, el cual sí tomé, pero también me ¿Tienes, envió tendrás ahí ujú, de casualidad la receta que te ujú. dio en este momento? Ok, sin mencionar al doctor ni nada, porque aquí no estamos criticando a nadie, simplemente estamos compartiendo tu historia, ¿no? ¿Qué medicamentos te dio? Me dio ciprofloxacino para el IBU Ok, ajá, para una infección de y vías urinarias, ajá, sí, me envió Supradol, Ulcen
metformina, Ok. atorvastatina, fenofibrato y me envió a realizar una tomografía abdominal. Dato importante que pocas veces se toma en cuenta. A mí me decían mucho en la residencia, en el primer año de especialidad, causas de abdomen agudo no quirúrgico, es decir, un dolor abdominal que no va a requerir cirugía, que no es la vesícula, que no es el apéndice. Y dentro de ellas están las descompensaciones del azúcar, cetoacidosis y estado hiperosmolar. Es muy frecuente ver en urgencias: ¿por qué vino, señor? Me duele el abdomen, tengo náuseas, me siento mal y el azúcar en 500. En este caso se procedió con ultrasonido, inclusive hasta una tomografía, que no es una mala conducta, no son buenas decisiones, pero pocas veces se toma en cuenta tanto por los doctores como por los mismos pacientes que esas molestias abdominales pueden sugerir que tu azúcar está muy descontrolado. Ah, canijo, ok. Saliste de ahí con 5 medicamentos y Ujú. luego una tomografía. ¿Con qué motivo? Pues Buscando lo qué que o... le refería, sí, tal vez qué órgano estuviera inflamado, que sentía esa molestia. La realidad es que Ok, después de que sentí esa ya. molestia y el primer médico me inyectó algo que no me dijo qué, pero me imagino que un antiinflamatorio, ya a partir de ahí ya no sentí molestia. Y luego el fin de semana yo no Sí. quise comer nada porque mi cuerpo rechazaba toda la comida. Entonces yo creo que ese ayuno, sí, ese ayuno sin querer fue lo que me permitió mantenerme el fin de semana hasta que ya el lunes me realicé los estudios y aún así salí altísima Ok, una de pregunta. glucosa. ¿Qué síntomas digestivos o abdominales tenías? ¿Era dolor, era diarrea, estreñimiento? ¿Qué era? No, nada de eso. Simplemente era esto de que no podía respirar, como que el diafragma me dolía, pero Ok. él decía que no era pulmonar, que era gástrico. Ajá. Ah, ok, ya, Mm, muy bien. Tampoco Uno de los entendí muy bien. síntomas cuando una persona tiene azúcar alta y está bien descompensado, que a veces le llaman cetoacidosis o estado hiperosmolar, es una molestia abdominal o dolor abdominal. Y eso se Mm, suele confundirse mucho en urgencias o en el hospital porque, ay, el abdomen, pues es la vesícula, es el apéndice, háblale al cirujano. Hay que hacer una tomografía para ver qué está pasando. Y si uno viene bien mm, descompensado, pues es por eso. Y es un síntoma muy mm, atípico, ¿no? Normalmente uno dice la sed, el cansancio, la pérdida de peso, síntomas clásicos, pero también puede ser la molestia abdominal. En ese caso, yo se lo atribuyo más De bien a hecho, que estás, perdón, eso me comentaron que ellos sospechaban de vesícula o de apéndice. Ujú. casi siempre se confunde, pero una causa Eso de dolor sospechaban ellos, que abdominal, era apéndice o vesícula. Sí. correcto. Y no fue, ¿no? Me imagino, al final de todo eso, ¿no? No, porque en el ultrasonido todo bien, Exacto, solo el sí, te hígado. digo, es un Ujú. síntoma bien común, pero se confunde de una descompensación de azúcar. Ok, saliste de la consulta con 5 medicamentos, de esos, aparte de la ciprofloxacina, el antibiótico, ¿cuál sí tomaste? Fíjate nada más, es el sistema médico tradicional en su máximo esplendor. Vienes a consulta, tienes triglicéridos, pues es bien sencillo, ahí te va la pastilla para el triglicérido. Ah, tienes el azúcar alta, pues ahí te va medicamento para el azúcar. Ah, tienes infección, te va el antibiótico. Ah, te duele la panza, pues te doy omeprazol. Puro medicamento para tapar los síntomas. De nuevo, esta conducta no está mal en este caso porque llegó con una urgencia, llegó con una descompensación bastante pronunciada. Azúcar en 400 casi, triglicéridos 750. Pero el gran hueco que yo veo es que no salió de esa consulta con un plan dirigido a resolver los problemas metabólicos de fondo. No, de hecho, un tercer médico me dijo, hay que inyectarte insulina también. Ah, ok, ok, ok. Y la verdad es que no tomé, ahí fue cuando dije, no, o sea, lo que sí me tomé fue la metformina, Ok, es que, bueno, no me la imagino metformina y el el, antibiótico. no me imagino el impacto de que un día antes o un mes antes no tomas ningún medicamento y de repente para un día para otro ya tienes 7 medicamentos encima. ¿Eso cómo te impactó a ti? Fue algo que sí eh, me impactó demasiado, fue Ah, mucho, porque yo de por sí no soy de tomar muchos medicamentos, sí soy más de curarme más a lo natural o hacer ok, como
diferentes remedios caseros incluso el estilo de vida, no soy tan, eh, digo, no tengo tantos malos hábitos o no los tenía, los tenía más que ahora, claro, pero yo siempre he sido como de nuestro cuerpo puede sanar si lo cuidas, ¿no? Entonces yo Ajá, dije, no, pues tal vez no sea necesaria la insulina, porque yo lo que tenía miedo justamente era de volverme dependiente de los medicamentos. O ok. sea, si yo pensé dentro de mi mente, dije, si le meto todos estos medicamentos, no voy a permitir que mi cuerpo sane por sí mismo. Y entonces voy a depender de ellos toda la vida y eso es algo que no me gustaría. Ok, Ujú. entonces, ¿cuál fue tu siguiente paso? ¿Te dijeron tienes diabetes? ¿Te dijeron tipo 2 o qué te dijeron? No, no me dijeron tipo 2 ni tipo 1. Volviendo al punto, sistema médico tradicional no te confirma qué tipo de diabetes tienes. Eso no es importante. Tienes el azúcar alta y que te vaya bien, acéptalo. Pero yo pienso diferente. Vamos a ver qué tipo de diabetes es. Hay que ponerle un apellido. Hay que confirmarlo, no únicamente porque eres adulto o porque eres un niño. Hay que tomar en cuenta varias variables, porque si sabemos qué te está ocasionando esa diabetes, podemos inferir cuál sería el mejor plan integral para ti, buscando revertir si es que es una diabetes reversible como lo es la diabetes tipo 2. De hecho, dato interesante, 3 de cada 10 personas con diabetes o no tienen diabetes o tienen otro tipo de diabetes diferente al que les dijeron. De ahí la importancia de tener una evaluación metabólica completa. Ya después, o sea, yo pensé en el tipo 2, ¿no? Por lo poquito que Por sabía lo en que ese has entonces. visto y has investigado. Pero el doctor nomás te Sí, dijo, tienes diabetes, así sin apellido, ¿no? sí, incluso le pregunté, ¿está muy seguro? O sea, no hay como un tercer diagnóstico, algo que más que saber. No, definitivamente tienes diabetes. O sea, fue así como muy tajante, ¿no? Y Ok, pues sí, o sea, realmente diabetes. los estudios, yo estaba tratando de negar la realidad tal vez, pero sí fue algo como que yo quería que me dijera que, pues tal vez vamos a hacer más estudios, Ok, algo sí. así, pero no. Sí me dijo, tienes diabetes y no hay duda, ya acéptalo. Lo primero es aceptarlo. Sí, pero Ujú. está canijo de un día para otro y cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su proceso, ¿no? Hay que darle, hay personas que sí lo aceptan de un día para otro y al toro por los cuernos, pero hay personas que les toma un poquito más de tiempo llevar esa aceptación. Bueno, saliste de la consulta con un montón de medicamentos, ¿qué hiciste después? Fui al nutriólogo Ajá, y deposité mi confianza en el alimento como medicina. ok, Dije, voy a hacer los cambios que me digan, voy con la guía del nutriólogo, voy a bajar el triglicérido, voy a bajar el colesterol, al menos, o sea, eso sí es sí o sí, ¿no? Y yo pensaba, yo dije, bueno, tengo un montón de cosas, tengo triglicéridos, colesterol, hígado graso, diabetes, azúcar, o sea, de todo. Pero dije, ya después pensé, no tengo todo eso, tengo un solo problema y tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con mi ok. alimentación Oh, y tiene que ver con el impresionante ejercicio. tu reflexión, ¿eh? Porque nosotros los médicos, o bueno, yo antes lo hacía ya, ¿no? Y las personas lo siguen haciendo. Tengo varios problemas. Tengo presión, colesterol y a veces es el mismo que te está complicando en esos 5 aspectos, ¿no? Que es lo que tú me acabas de compartir. Ok, ¿y luego qué hiciste? Sí, incluso cuando en el diagnóstico del hígado graso, Ajá, me preocupó incluso más que el de la diabetes, porque buscando información, hígado graso, grado 3, eso sigue cirrosis y eso sí, puede devenir en cáncer de hígado. Entonces, eso fue mi preocupación. Dije, vamos a resolver el hígado graso y, y con ello se va a resolver lo demás, pensé así. Entonces, fue que dije, bueno, pues vamos a alimentarnos mejor y hacer ejercicio. Fue que me puse ahora sí que a trabajar en ello. Pues venían épocas de Navidad, de Año Nuevo, ah, porque fue en la diciembre, Rosca de ¿no? Reyes, sí, todas esas fechas. Y pues ¿Y yo sí cómo me le lo tomé hiciste? en serio, dije, ni modos, ahora sí que em,
Pues estaba más preocupada, ¿no? O sea, estaba muy preocupada por mi salud Más que por la y pues Navidad y los regalos, ¿no? Me imagino. sí, claro, Ok. Antes de exacto. pasar a, Entonces, pues nada. Ujú. antes de pasar a ver qué cambios hiciste y cómo estás el día de hoy, cómo te ha ayudado todo eso, la información que encontraste acerca del hígado graso, cirrosis, ¿fue en San Google o dónde? ¿Dónde lo buscaste? Sí, sí, en internet. Sí, Ajá. te digo porque normalmente uno busca información ahí y casi siempre salen puras malas noticias, ¿no? Que te puede pasar esto, te puede pasar aquello. Pero, bueno, uno como médico no buscamos ahí la información, ¿no? Tenemos otras fuentes que nos ayuda a ver, ahora sí que el problema no tan alarmista como uno encuentra en Google. ¿Qué cambios hiciste después de tu comida, del ayuno, que te ayudó a bajar, pues, el azúcar y el triglicérido? Empecé a comer menos carbohidratos. De hecho, incluso hubo un Tortilla, tiempo en el pan, que arroz. sí, tortilla, pan, arroz, papa, camote, Ok, entonces le metí verduras, eso hice, o sea, en cada platillo del desayuno, de la comida y de la cena, le metía verduras y proteína, ok. por supuesto, Ujú. y realmente yo no tengo problemas con la alimentación en ese sentido, porque a mí me gusta comer así, de hecho me siento mucho mejor, más ligera. Ok, Cuando, incluso antes del diagnóstico, cuando íbamos a un restaurante o algo así, a mí me gustaba pedir ensaladas, así con proteína, con mucha verdura, porque me gusta el sabor de las verduras, me gusta, y sin embargo yo no tenía el tiempo de cocinármelo. esto también es súper común. Doctor, yo no tengo tiempo de cocinar, es que él me lo hace mi esposa, es que hay un cocinero, cocinero, es que compro comida en el restaurante. No, doctor, pero ahí son súper cuidadosos con los ingredientes. Nuevamente, es una narrativa que uno ha creado para justificar esas acciones. Pero honestamente, yo veo personas todos los días con estos problemas metabólicos y cuando uno no se prepara su comida, cuando uno come fuera de casa la mayor parte del tiempo, casi nunca se logra revertir la diabetes. Y en esta historia lo vas a escuchar. Yo sí tenía tiempo para cocinarme, pero no era mi prioridad hasta que fue una necesidad. Sigamos adelante con su historia. Si tú tienes diabetes, prediabetes y te gustaría entender qué es lo que está pasando, por qué no logras tu resultado, quiero invitarte a que participes en este programa, tu podcast Salud Metabólica. Únicamente tienes que registrarte en nuestra página, enviar tu historia, nosotros nos comunicamos contigo y en estas sesiones analizamos tus hábitos, tus patrones, tus bloqueos, aciertos y errores para que tengas un camino más claro de tu situación y ajustes los cambios que estás haciendo para que logres el resultado. Mi interés es compartir historias reales con el mundo, porque estos temas se tienen que poner sobre la mesa. Por mucho tiempo yo he grabado videos y he compartido información, pero ahora es tiempo de que la misma gente que lo padece lo comparta, porque el sistema tradicional te va a dar únicamente medicamentos y no va a intentar revertir o curar una enfermedad que es potencialmente curable. Y lo que tenía a disposición, pues casi nunca era esa comida saludable, Sí, era más bien comida procesada, comida rápida, comida casera, pero sin mucha verdura. sí, Entonces, lo primero que hice fue meter fibra, meter verdura, ok, y proteína era como mi base, y ya nada más un poquito carbohidrato, ¿no? Así como unas tostaditas, porque también el nutriólogo me dijo, es que no puedes quitar totalmente el carbohidrato, tienes que, sí, sobre todo si estás haciendo ejercicio. Entonces, pues lo pongo como en una tercera parte, una cuarta parte de mi plato, ok. ajá, y el resto es pues proteína y verdura. Sí, Entonces, más fibra vegetal, cortaste los carbohidratos refinados, pero tampoco te fuiste al extremo quitando carbohidrato, proteína y comenzaste a preparar tus comidas. Ya no comprar hecho, o así lo entendí. es correcto. Yo era de las que decía que no tenía tiempo para preparar mis comidas, Ok. pero pues el tiempo se tiene cuando es interés y enfoque en tenerlo. Entonces, Entonces, ahorita mágicamente ya. En Ujú. retrospectiva, Nancy, siempre has tenido tiempo para preparar tus alimentos, ¿no? ¿O cómo fue que de un día Básicamente para sí. otro mágicamente tenías tiempo por la necesidad, ¿no? Que tú nos Eh, compartes.
Bueno, yo creo que tal vez también tuvo que ver que fueron vacaciones, Ok, coincidió con las vacaciones, pero ya una vez entrando otra vez al asunto laboral, pues también era cuidar mi sueño, ¿no? También decían, bueno, tienes que dormir tus horas, entonces ok, tampoco era simplemente despertarme más temprano para tener tiempo, sino también dormirme más temprano. Entonces tuve que hacer un ajuste, pues, en cómo distribuía mis tiempos en el día. sí, Eh, por ejemplo, anteriormente, en la mañana pues tengo mi trabajo remunerado y en las tardes lo dedicaba a una asociación civil que tengo. Entonces tenía sí, como doble jornada. ok, Y ahorita dije, bueno, pues primero mi salud, entonces las tardes ya las dedico a mí, o sea, a hacer ok, ok, ejercicio, a ir de compras, a a prepararme, a dejar preparado, por ejemplo, verdura picada o algo así para no tener que perder mucho tiempo el siguiente día. Y sí, o sea, realmente puedo distribuir mejor mis tiempos ajá. y ya me gusta cocinar, o sea, realmente sí me veo que tampoco es tan difícil, o sea, tampoco Ujú. son platillos súper elaborados que te lleven una hora de preparar, o sea, Sí. cocer unos huevos y ponerles pepino y jícama, pues no te lleva ni 10 minutos, o sea, Ujú. sí se puede hacer. El prepararte tu propia comida es una herramienta clave del autocuidado y lo puntualizo súper bien en el libro Glucosa bajo control, porque normalmente tú vas al nutriólogo, vas a un médico, te dicen más o menos qué hacer, la cantidad de carbohidratos, la fibra, la proteína es esta, la grasa es esto, y ahora viene el cómo lo preparas, porque tú puedes tener esa orientación y decirle al restaurantero: prepárame mi comida con estos ingredientes. Pero ahí tú no tienes control sobre lo que realmente van a utilizar. Y no es que las personas lo hagan con mala intención, preparando comida que te va a afectar. Simplemente es un eslabón del autocuidado que si la persona que yo tengo delante de mí no lo tiene, va a batallar tremendamente para regular su nivel de glucosa. Sí, porque a veces uno se bloquea, ¿no? Ay, no sé cocinar o voy a tardar media hora, una hora preparando algo y bueno, no, porque es para el día a día y normalmente es algo sencillo. Y actualmente con los cambios que estás haciendo, que no solo fue de comida, fue reorganizar horarios, distribuir tus tiempos, eliminar quizá algunas actividades que te drenaban y no te quedaba tiempo para ti. Actualmente, ¿cómo estás? Digo, de una hemoglobina glucosilada de 13%, tu azúcar entre 300 y 400 en un inicio, tus triglicéridos en 700. Te dieron 6 7 medicamentos, incluyendo la insulina. De esos no tomaste ninguno, solamente la metformina. ¿Y actualmente cómo estás? Los últimos estudios me los hice el 27 de enero, es decir, como un Ajá. mes después del Como diagnóstico, un mes después del y diagnóstico, salí aprox. aprox, y aquí salió una glucosa de 94, un colesterol ya normal en 188 y los triglicéridos bajaron hasta 235, aún un poco altos, pero ya mucho menos. No, pues te Y bajó la 500 en un mes el glicosilada, triglicérido. sí, sí, y la glicosilada salió en 8.6. Eso fue la que me sorprendió mucho, o sea, de 13% a 8.6, como 5 puntos en un mes. Es un Ujú. montón y no es mucho tiempo, es un mes o mes y medio aproximadamente que hiciste los cambios únicamente tomando la metformina, ¿no? Obviamente aquí a los que nos están escuchando, el consejo no es quita los medicamentos y ya, no. Esto es caso por caso porque habrá gente que sí la requiere por algún otro motivo. Aquí Nancy nos está compartiendo su historia, cómo le hizo ella y cómo está el día de hoy, pero no significa que todo el mundo lo tenga que replicar igual, ¿no? Cada caso es cada caso es distinto. Actualmente entonces tienes el azúcar más bajito. ¿Tú cómo te sientes de los síntomas que tenías? No, pues ya ningún síntoma. De hecho, inmediatamente se me quitaron todos los síntomas referentes porque incluso, déjenme también, eso es importante respecto a lo Ajá. que dijo al final, Ujú. porque sí, en tercera opinión que pedí con este tercer médico que era un Sí. poco más abierto en ese sentido, aunque me quería poner insulina, pero sí le dije, doctor, pero
¿qué le parece si mejor lo hacemos primero así? Y me dice, bueno, si sigues bajando de peso de esa manera, sí vas a tener que inyectarte insulina. Le dije, ok, de Ok, acuerdo. Pero con él negocié, con él le dije, este médico me mandó todos estos medicamentos. ¿Cuál usted considera que sí o sí me debo de tomar? O sea, sí pedí como su opinión y me dijo, ¿sabes qué? Pues tómate solo la metformina. Empieza ok, con una de 850 y después le subes a dos, porque sí te tienes que tomar dos, me dijo, pero es muy fuerte por el estómago, entonces empieza con una. Y entonces me dijo, y si sigues bajando de peso, sí vamos a tener que recurrir a la insulina. Y no, realmente con estos cambios de alimentación y de hábitos, me mantuve, ya no seguí bajando. Ahorita sí, sí estoy bajando, pero ya más paulatinamente, ya controlado, de ¿no? Una manera forma sana, porque controlada. lo que estaba Ujú, perdiendo era, claro, porque lo que estaba perdiendo era mucho músculo también. ujú, Y ahorita ujú. ya no, ahorita más bien ya estoy ganando músculo y perdiendo grasa por el ejercicio. Ajá. Entonces, con él me dijo, pues solamente tómate la metformina. Y entonces fue así como se me empezaron a quitar todos los síntomas, o sea, las ganas de orinar, la sed, la espuma en la Ok, orina, ujú, y la pérdida, descontrolada de peso músculo. O sea, esos ok, síntomas se me quitaron de inmediato. súper bien. Actualmente, más o menos, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? Mido 1,65 y peso actualmente 74 kilos. 74. En un inicio pesabas ¿cuánto? 84, 85. Sí, llegué a pesar 85. Ujú. 85. Y ya bajaste 11 kilogramos, pero la pérdida de peso ya no es rápida como antes y la pérdida de peso ya no es músculo como antes, ¿no? Es diferente. Así es, sí. Ok. Muy bien. Fíjate que aquí haremos una pequeña pausa por si te preocupa a ti y que las personas nos escuchan. Mucha gente se preocupa, ¿mi páncreas funciona bien o no funciona bien, no? Cuando una persona baja mucho de peso, obviamente en el contexto de alguien con diabetes o problema de azúcar, su páncreas no funciona bien, no hay duda. Pero cuando la pérdida de peso se estabiliza y se controla, eso indica que el páncreas sí funciona bien, porque el páncreas produce insulina y la insulina nos ayuda a regular nuestro peso, ¿no? Quizá en aquel entonces, cuando todo inició, tu páncreas no estaba funcionando bien y muy probablemente el día de hoy sí funcione mejor. No tanto por el nivel de azúcar, por la cuestión del peso, vaya. Lo cual es un Ajá. punto pues muy bueno a tu favor. Ok, y con todo lo que has hecho, que has mejorado un montón, actualmente, ¿cuáles son tus dudas? ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son tus inquietudes? Pues justamente lo que acaba de mencionar, si mi páncreas funciona bien, porque cuando Sí. el médico me dijo, vamos a recurrir a la insulina, yo fue lo que Ajá. pensé, dije, primero vamos a ver si funciona mi páncreas, ¿no? Vamos a ver si todavía tengo Ah, qué reserva bueno que yo que lo misma. mencionas. El doctor te dijo, te voy a poner insulina porque tu páncreas no funciona. ¿Te dijo así tal cual? No, me dijo, te voy a Ok, poner insulina porque tu azúcar está demasiado alta. ok. O sea, como que le asustaron los números. No, pues sí, venías bien descompensada. Y te dijo, vamos a hacer un péptido C, vamos a medir cómo funciona tu páncreas, ¿o no te dijo? No, no, de Ok. hecho, no creo que me haya hecho el péptido C. Que No. normalmente uno va al doctor y pues azúcar alta es igual a diabetes, igual a medicamento, igual a insulina y párale de buscar, acéptalo, ¿no? Así como te dijeron. Pero Ujú. pues sabemos que si es una diabetes tipo 2 se puede revertir, hay ciertos estudios que uno puede realizar. Bueno, ¿te preocupa cómo funciona tu páncreas? ¿Qué otras dudas tienes de lo que tú estás haciendo? También me preocupa, bueno, he visto sus videos cuando habla de los 4 pilares que pueden estar mal dentro de el metabolismo. Uno de Ajá, ellos, pues, es hígado graso, o sea, ese sí lo tengo, pues sí me preocupa. ok, Quisiera saber si, o sea, si lo estoy revirtiendo, en cuánto tiempo me puedo volver a hacer, qué tipo de estudios para saber si estoy mejorando el hígado graso, pero ajá, también quisiera saber si mi glucosa tiene que ver con otras situaciones, por ejemplo, el cortisol. O sea, por mi estilo de vida, sí soy una persona que suele mucho a estar estresada. ok, Sí, entonces el estrés me puede estar subiendo la glucosa porque también
Pues sí logré bajar mucho, pero, pero sigo teniendo un azúcar en ayunas arriba de 100, entre 100 y 115 sale. Sí, Entonces, como ya estoy haciendo pues todo lo que puedo, o sea, realmente ya en cuestión de hábitos ya no fallo, ya tengo una buena alimentación, hago sí, ejercicio tanto en la mañana como en la tarde, o sea, en la mañana hago cardio y en la tarde hago músculo. Entonces, no creo que le pueda meter ni más ejercicio ni mejor alimentación. Creo que estoy haciéndolo bastante bien. Entonces me pregunto, ¿es cuestión de tiempo que regrese como a menos de 100 o hay algo más que no he visto? ok, Porque también el nutriólogo igual me dijo que pues sí estoy bajando en talla, estoy bajando en cintura y normalmente cuando una persona, sobre todo las mujeres, estamos bajando en cintura, pues es indicación de que sí estamos mejorando la cuestión metabólica. correcto. Pero cuando no bajamos en cadera, porque la cadera la ha mantenido, entonces me dijo puede ser una cuestión hormonal. Ajá. Y como yo también a los 16 años fui diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico. Ok, ajá. Ujú. Y luego a ¿Tienes los, hijos actualmente? sí, sí, dos hijas. Antecedente bien importante, síndrome de ovario poliquístico de tiempo atrás. Pero me llama la atención, tiene dos hijos. Y no es que una mujer con ovario poliquístico no pueda tener hijos, pero normalmente tienen un gran problema de fertilidad. Aquí yo abro una alerta. O a lo mejor nunca tuvo ovario poliquístico, porque también es un diagnóstico del cual se abusa actualmente. Y si lo tuvo, nunca recibió el tratamiento o la orientación adecuada. Si esta paciente tuvo ovario poliquístico a los 18, 15 o 20 años de edad, ahí era el momento adecuado para recibir ayuda real. Cambia tu alimentación, haz ayuno, pero nadie le dijo nada y hasta el día de hoy, aproximadamente a sus 40 años de edad, se tiene que enterar porque ya no podía respirar, estaba muy cansada, va al doctor y le disparan el diagnóstico. Tienes diabetes y acéptalo. Eso era prevenible. Continuemos con el caso porque estamos llegando al meollo del asunto. Ujú. ¿Batallaste para quedar embarazada? Sí, o sea, sí, no, realmente, Es que digamos te que sí. No, pregunto porque normalmente una mujer con ovario sí, poliquístico o no puede tener hijos o batalla un montón. Por eso te pregunto. ajá, sí, o sea, no es que los buscara así que estuviera pensando, sino que se dio, pero no era tan fácil, pues, no es tan fácil que yo quede embarazada. Ujú, Ah, ok, ok. Ya. Pero ya tienes antecedentes de ovario poliquístico, el cual se asocia a resistencia a la insulina de hace mucho tiempo, ¿no? Aquí el desequilibrio, pues, son de tres ejes, como tú comentas. El hígado graso, ese está alterado, hay evidencia, ¿no? Que tú me dijiste, un ultrasonido. El páncreas digestivo también, porque bajaste mucho de peso, eso indica que tu páncreas no funcionaba bien en aquel entonces. Y el tercero, ¿no? ujú, Cerebro cortisol. Ahí, bueno, después haremos unos ejercicios ya propiamente en consulta para encontrar las raíces de fondo de esos tres ejes alterados. El único, me parece que no tienes alterado, o tú corrígeme, es tiroides. ¿No hay algún problema en tu tiroides? No me he hecho los estudios Ah, ok, y sí me preocupa un poquito porque mi abuela materna de eso tiene. Ujú, tiene hipertiroidismo, sus hermanas ok. también. Ujú, Hasta ahorita pues no pareciera que ese fuera el problema, pero no estaría de más checar más a fondo ese eje. Entonces, hasta ahorita tú estás revirtiendo, digamos, la diabetes. A mí me parece que es una diabetes tipo 2, pero hay que hacer otros estudios para confirmarlo, ¿no? Son tres ejes alterados: hígado graso, páncreas digestivo, cerebro cortisol. Lo has hecho bien, pero yo creo que sí va a ser importante afinar ahí tu estrategia para que puedas revertirlo por completo. Eso lo trabajaremos en otro espacio. ujú. Am, Hasta ahorita, de todo lo que tú has hecho, ¿te sientes más feliz, menos preocupada, con una esperanza? Ya no tienes el peso de que, híjole, la insulina, las pastillas, ¿o sí?
No, definitivamente me siento incluso en el ánimo, pues mucho más tranquila. Ok. No he tenido descompensaciones porque luego dicen, o sea, siempre el nutriólogo me pregunta, ¿no? ¿Y cómo te duele la cabeza? No, no me duele la cabeza. No tengo antojos, ¿no? Así como que de atracones y de querer comer y de pronto de lo dulce, porque también eso era lo que me preocupaba. Yo veía a mi abuelo que tenía diabetes, a mi suegra que tenía diabetes, como Ah, muchas personas aman lo dulce y lo quieren, y, o sea, como que es una ansiedad por lo dulce. Y afortunadamente yo no siento eso, o sea, de por sí ok. nunca me ha gustado mucho lo dulce, es lo que me parece muy irónico. Pero entonces me siento muy bien, me siento con energía, eh, con buen ánimo. De pronto, para qué voy a mentir, ¿verdad? De pronto sí me da como la frustración así este, de por qué me estanco, o sea, por qué no baja mi azúcar en ayunas. Ah, ok, ya. Ajá, No esa estás es como mi única estancada, ¿eh? preocupación. Sigues avanzando, tienes muy poco tiempo de que comenzaste y has avanzado muy rápidamente, ¿eh? Una persona que está estancada es cuando ya lleva 6 meses con un plan y en 6 meses no hay ninguna mejora, ni en los números, ni en los síntomas, ni en el peso, ¿no? Y tú llevas un mes, yo no diría que estás estancada, yo diría que vas avanzando estupendamente bien. Más bien empuja la meta. Yo voy a revertir esto en 6 meses más, en un Ujú, año, porque a veces uno, híjole, en un mes voy a estar al 100 y es una exigencia muy alta. Y la verdad es que muchas veces no es real, toma más tiempo. Entonces, mejor ujú, empuja la meta. De aquí a 6 meses, pone tú, a la hora de grabar esto es febrero del 2026. Pone en agosto, más o menos. ujú. Agosto de este año, ahí voy a estar bien. Porque hay algo que no se puede apurar y es el tiempo. A eso sí Claro. no podemos apresurarlo. Y bueno, ya por último, para terminar, que obviamente trabajaremos detalles finos ya en otro espacio contigo, Nancy, ¿qué le aconsejarías a una persona que van pensando con el problema, que sale de la consulta con 8 o 9 medicamentos, con la amenaza de usar insulina? ¿Y qué le aconsejarías de lo que tú has aprendido, de lo que tú sabes el día de hoy? Primero que no es el fin del mundo, la verdad es que yo empecé a poner todo en perspectiva y dije, hay, o sea, hay situaciones irreversibles, o sea, hay cosas mucho peores. Entonces, este diagnóstico sí impacta porque es una enfermedad crónico-degenerativa, o sea, su nombre lo dice y la verdad es que es muy cruel ese nombre, crónico-degenerativa, o sea, nunca se Sí. te va a quitar y vas a degenerar. Entonces digo, bueno, no es así, o sea, la diabetes es una enfermedad metabólica, entonces hay que aprender acerca del metabolismo, cómo funciona y cuestiones básicas, ¿no? Que muchas personas dicen, ay, pero no soy nutriólogo para saber eso, pero es que desde la escuela desde la primaria tendríamos que empezar a identificar qué es carbohidrato, qué es proteína, qué es fibra, y por empezar a equilibrar los platos para no excedernos en carbohidratos, ¿no? Porque eso es vital. Y pues también decirle que tal vez Ujú. se vea el panorama muy oscuro en un primer momento, ¿no? Pero es como todo duelo, son Ok. etapas. Entonces, tal vez empieza por la negación, después la frustración, la ira, pero va a llegar un punto en que una vez que lo asimilas y empiezas a hacer los cambios, yo lo que veo, así como me veo, realmente yo pienso que la que estaba enferma era la Nancy de antes del diagnóstico. Correcto. Y ahora ya soy una nueva persona, ya estoy sanando. Exactamente. Eso es lo que trabajamos nosotros en nuestros programas, en la consulta, porque ahí está el secreto de la reversión. Uno cambia la identidad. Antes, pues yo me desvelaba, yo comía así, yo hacía esto, yo hacía esto. Hoy yo no. Hoy yo soy así. Y cuando uno cambia su identidad, una persona diferente, el resultado llega como una consecuencia, ¿no? Y el resultado, pues, es bajar azúcar, bajar triglicérido, revertir esto, ¿no? No porque estés buscando bajar el número, es porque tú quieres una nueva versión de ti. Tú estás abandonando, como tú dijiste, ¿no? La Nancy de antes por la Nancy, pues, de hoy, ¿no? Esta nueva versión de ti.
La verdad que mis respetos por todo lo que has hecho y como tú dices, un diagnóstico de eso es terrible, pasas por muchas fases del duelo, pero actualmente no es el fin del mundo, pues. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Paréntesis, hay personas que comienzan con la diabetes y ya tienen insuficiencia renal y Ujú. tienen que irse a la diálisis. ¿Cómo? Pues ni modo, ya no hay nada que hacer, sucede. Hay pacientes que debutan con un infarto en su corazón y van al Ah, hospital, pues es que tienes diabetes. ¿Cómo? Pues nunca te diste cuenta porque nunca te revisaste. O una embolia cerebral. No pueden hablar, no pueden caminar. Tú afortunadamente no tuviste nada de eso. Si acaso el hígado graso que está ahí ujú, parpadeando, ¿verdad? Pero yo también siento que lo vas a revertir. Gracias, Nancy, por compartir ujú. tu historia y tu tremendo resultado, ¿eh? Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias también pues, por todos los consejos y toda la sabiduría que nos puede ofrecer a través de los videos. Gracias, seguiremos en contacto para seguir trabajando tu caso, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, en conclusión, es una persona que acaba de recibir el diagnóstico de forma reciente porque tenía ya muchos síntomas cargando de meses atrás, pero nunca iba al doctor. Acumuló tanta grasa que primero fue al hígado, posteriormente se estancó en su páncreas. Su azúcar se disparó porque un páncreas graso no puede funcionar bien, empezó a perder peso y eso lo llevó a tener su azúcar 300 o más, triglicéridos en 700. Fue al doctor, le ayudaron a quitarse la infección urinaria, a quitarse el dolor, una que otra información, pero realmente nunca obtuvo un plan integral para revertir su problema ni un diagnóstico definitivo. Ella comenzó a ver videos, ver información y comenzó a cambiar su estilo de vida. Dejó de ponerse pretextos y hacerse responsable de su salud. Esto lo tengo que hacer yo. Voy a empezar a preparar mi comida. Voy a ajustar mis tiempos. Voy a dormir más. Y un mes después tiene su azúcar en 100, triglicéridos 200. Aún no ha llegado a la meta final, pero ha avanzado tremendamente. Ahora lo que viene es lo que trabajaremos en consulta, una revisión metabólica un poquito más a fondo, estudios completos y determinar en qué fase se encuentra, fase insulínica o fase del cortisol, sin quitarle un ojo encima a ese hígado graso porque tenemos que revertirlo y revisar por supuesto que no tenga complicaciones derivadas del azúcar alta porque la mayor parte del tiempo una persona tiene azúcar alta y cuando recién le diagnostican diabetes tipo 2 es porque tiene en promedio 5 años con diabetes. Esto lo trabajaremos para que ella pueda revertir por completo su diabetes, que hasta ahorita no tiene apellido, para ahí entramos nosotros, confirmar qué tipo de diabetes tiene, para que lo revierta y que no depende de medicamentos. Un acierto muy grande, ella dijo, yo no quiero depender de medicamentos, pero tiene 40 años de edad. Está muy joven como para que tome 5 medicamentos, que es lo que le recetaron por el resto de su vida. Y si tú quieres participar, te invito nuevamente, regístrate en nuestra página, envíanos tu historia, nos comunicamos contigo, hacemos una entrevista y hacemos análisis de tu caso, así como en estos episodios para que las personas que nos escuchen se identifiquen, aprendan y corrijan el rumbo.